Buenas noches, mi nombre es María de Lourdes Oropesa, estudiante del Fermín Toro. En esta oportunidad le voy a hablar sobre tres temas pertenecientes al derecho sucesoral, como son la legítima, la comunidad hereditaria y la institución de la albacea. Voy a comenzar por darle una pequeña explicación sobre la legítima. Esta es la herencia, la legítima. La herencia comprende dos institutos, la parte o cuota disponible en la que el testador puede ordenar previo cumplimiento de estrictos requisitos de forma y de fondo las disposiciones que crea conveniente, o sea, puede resolver a su libre arbitrio el destino que tendrá su patrimonio después de su muerte. Y la parte o cuota legítima, también denominada parte indisponible o reserva legal, sobre la que el testador no puede decidir absolutamente nada, o sea, no la puede someter a ninguna carga o condición. La legítima es una restricción legal impuesta al testador a favor de los parientes más próximos de éste, en base a razón moral y social, y que al mismo tiempo constituye una garantía a favor de quienes dependen económicamente del testador al momento del fallecimiento. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición, según el artículo 883 del Código Civil. El fundamento de la legítima se encuentra en la podemos considerar en dos literales, como es A, razones de orden moral para con la familia, y B, espíritu de solidaridad con los descendientes, ascendientes y cónyuges sobrevivientes con el fin de procurarle la mayor suma de felicidad y estabilidad económica posible. Las características de las legítimas son: uno, es una cuota de la herencia. La herencia se divide entre partes. La no disponible es la llamada legítima, la parte no disponible de la herencia. Dos, para reclamar dicha cuota debe ser heredero legitimario, o sea, debe ser ascendiente, descendiente y cónyuge sobreviviente. Tercera, es de estricto orden público, no puede ser relajado por pactos de ninguna clase, ni en vida de su deudor ni después de abierta la sucesión. Cuarta, le viene dada por ley al heredero, por lo cual está fuera de la voluntad del testador. El testador no puede someter la legítima a ninguna carga ni condición. Quinta, en un testamento está permitido indicar bienes sobre los cuales pesará la legítima. Y sexto, se difiere según el orden de suceder. Las características, pero respecto a los derechos, el legitimario está facultado legalmente para solicitar la reducción de las disposiciones testamentarias y donaciones que le son lesivas, es decir, afectan o menoscaban esa cuota; ejercer la acción de petición de herencia; ejercer la acción de colación; ejercer la acción de partición; renunciar a la herencia como continencia, nunca a la legítima; exigir su cuota aparte de dinero o en especie. Respecto a los deberes, se puede decir que aportar los gastos necesarios que se causen en la comunidad hereditaria para la conservación de la cosa común; responder por el daño moral derivado de un hecho ilícito de su causante, pero solo en proporción a sus cuotas hereditarias. Herederos legitimarios o forzosos. Los herederos legitimarios o forzosos están determinados en el artículo 883 del Código Civil, el cual dispone que son los ascendientes, los descendientes y el cónyuge sobreviviente que no esté separado legalmente de bienes. El monto. La legítima es concebida por la ley a una persona llamado herederos legitimarios, a saber, como hijos y sus descendientes, cónyuge sobreviviente y ascendiente. La legítima de las personas mencionadas será la mitad de sus respectivos derechos en la sucesión intestada, según el artículo 884 del Código Civil, por lo cual el acto de disposición testamentaria no puede exceder del restante 50%, ya que si ocurre, se estaría infringiendo la legítima como institución de estricto orden público no violable bajo ninguna circunstancia. La acción de reducción es la acción personal con la cual los legitimarios piden a los herederos testamentarios o a los legatarios la restitución de todo o parte de los bienes recibidos por testamento. El siguiente tema a tratar es la comunidad hereditaria. La comunidad se refiere al derecho real y no solo a la propiedad, ya que si dos o más personas se encuentran como titulares de cualquiera de los derechos reales, se dice que están en comunidad.
La comunidad hereditaria es la situación que se produce en la herencia, cuando son varios los llamados a la misma y han aceptado de manera que constituyen una comunidad hasta que se lleve a cabo la partición. Se rige por lo dispuesto en el Código Civil y en su defecto por las normas de la comunidad de bienes. Se produce la comunidad cuando en una misma relación jurídica con un mismo objeto hay varios sujetos que pueden ser dueños o tener otro derecho distinto del de la propiedad. Basta afirmar que existe comunidad cuando la titularidad de un derecho pertenece pro indiviso a varias personas. Según lo dicho, para que existe la comunidad, para que exista la comunidad se requiere un objeto o varios, en general un patrimonio hereditario, necesariamente varios sujetos, como mínimo dos, pueden ser herederos, legatarios o causavientes. Relación jurídica o derecho que vincula al objeto con los sujetos, como es la propiedad y la posesión. La comunidad pro indiviso significa por o para la indivisión, es decir, se refiere a lo que no está separado o dividido en parte. Otra definición es poseer en común un cuerpo de bienes cuya propiedad no está dividida. La comunidad hereditaria, al quedar constituida en pro indivisa, ya que los herederos reciben el patrimonio en forma íntegra, sin que ninguno de ellos pueda invocar propiedad o posesión de un bien en particular, sino que todos son propietarios y poseedores del universo hereditario. O sea, cada heredero tiene total derecho y deber sobre cada uno de los bienes. Cuando estos exijan gastos, cada copartícipe debe aportar lo equivalente a su cuota parte, y en ocasión en que esos bienes rindan beneficios o ganancias, cada uno de ellos los recibirá conforme a esa porción. En la doctrina y jurisprudencia son usuales las expresiones comuneros proindivisos y copropietarios proindivisos, que aluden a dos o más personas que son propietarios de un bien que no se encuentra dividido o fraccionado. Esas personas pueden continuar en esa situación de indivisión el tiempo que quieran o cuando uno o más de ellos lo desee. Puede demandar o exigir amistosa o coactivamente la división de las cosas comunes. Siempre puede cualquiera de los partícipes demandar la partición. La ubicación de la comunidad hereditaria en las clases de comunidad. Esta se encuentra dividida de la siguiente manera: originaria y derivativa, según se prescinda de un acto jurídico anterior o se derive de él. Ordinaria y forzosa, susceptible de partición y no susceptible de partición. Incidental o convencional, según medie la voluntad de los comuneros. Otras como la legal, concubinato, como el concubinato judicial por mandato de una sentencia, etc. La comunidad hereditaria es derivativa, ya que tiene su origen en un acto mortis causa. Es ordinaria, ya que sus copartícipes pueden siempre demandar la partición, excepto que los herederos hayan establecido el denominado pacto de indivisión, que no puede durar más de 5 años y es incidental porque se constituye por causa ajena a la voluntad de los herederos. Las formas de extinción: por consolidación, cuando se reúnen todas las cuotas partes en un solo comunero; por perecimiento de la cosa, acabada o fenecida la cosa común, la comunidad se extingue; y por partición. Derechos de los comuneros: usar el bien, este se encuentra en el artículo 761 del Código Civil; disfrutar el bien, artículo 760; disponer de su cuota parte, artículo 765; relativos a la administración de la cosa, artículo 764; a reivindicar el bien, artículo 548; a obtener protección en la coposesión de la cosa, artículos 772, 782 y 783 del Código Civil. Deberes de los comuneros: deberes entre ellos soportar los gastos y deberes frente a terceros. El último tema, como para concluir, es la institución de la albacea. Es razonable pensar que cuando una persona testa, desea que sus disposiciones u órdenes se cumplan exactamente como las estableció, aspiración que la ley regula a través del instituto del albaceazgo, que faculta al testador para que designe una o más personas llamadas albacea, que tendrían la obligación de velar, o sea, cuidar dicho cumplimiento. El albacea es la persona designada por el testador con la específica función de ejecutar lo reflejado en el testamento, es decir, es la persona encargada de realizar la distribución de los bienes del testador conforme a su voluntad.
teniendo que cumplir dicha misión, pudiendo incluso pagar deudas del difunto de los bienes de la herencia, vigilar todo lo mandado en el propio testamento, proteger los bienes existentes en la misma, etc. Los albaceas tendrán que dar cuenta de su cargo a los herederos, en lo que confiere el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al testador y a ellos mismos de la gestión que se les encomendó, con la finalidad de asegurar el respeto de la voluntad del difunto y de evitar o disminuir en la posibilidad de los litigios entre herederos, legatarios y demás beneficiarios por las disposiciones testamentarias. Aun cuando el Código Civil no lo define como tal, encontramos que en el artículo 967 dice que el testador puede nombrar uno o más albaceas, dando por sentado su existencia. Es por ello que surgen muchas definiciones. El albacea es la persona encargada de cumplir en todo o en parte la voluntad del testador. Este puede ser nombrado por testamento o escritura pública. Requiere de la misma capacidad que para ser mandatario y no ser incapaz, para título de herencia. Los bancos, por ejemplo, pueden ser albaceas. Entre sus características están: es de origen testamentario, ya que es una disposición de última voluntad. Es voluntario, ya que depende tanto de la voluntad del testador como del designado. No es obligatoria aceptación. Es personalísimo, ya que el nombramiento del albacea debe ser efectuado por la persona del testador. Es temporal, porque no son permanentes. Según el artículo 978 del Código Civil, afirma que el albacea tiene que cumplir su cargo dentro del mismo, que a tal efecto haya establecido el testador, y que existe tal fijación debe realizarse dentro de un año a partir de la fecha de la apertura de la sucesión. En principio es gratuito, como lo estipula el artículo 983 del Código Civil, al indicar que la ejecutoria testamentaria es oficio de amigos, pero el testador puede proveer en su testamento alguna remuneración para el albacea. La capacidad del albaceazgo: capacidad jurídica o de goce, que es lo mismo que la capacidad de derecho, que es atributo de la persona para ser titular de derechos y obligaciones. Y por último, la capacidad de obrar o de ejercicio, que es la capacidad legal. Es la facultad que tiene la persona al actuar por sí misma en el mundo del derecho, tomando en cuenta como regla general que toda persona es legalmente capaz hasta que la ley determine su incapacidad. Buenas noches, gracias.